Vamos a hablar el día de hoy de cómo traducir del lenguaje común o lenguaje verbal al lenguaje algebraico y cuáles son las ventajas de manejar este tipo de lenguaje. Empecemos por ver lo que es un lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico son aquellas expresiones matemáticas donde se usan números en combinación con letras, signos y operaciones. La ventaja o las ventajas y características del lenguaje algebraico son las siguientes. Con el lenguaje algebraico podemos expresar números desconocidos y hacer operaciones aritméticas con ellos. Por ejemplo, el triple de un número, que no sabemos cuál es, más 6 es igual a 30. El triple de un número más 6 es igual a 30, lo podemos poner simplemente como 3x más 6 igual a 30. Y aquí tenemos operaciones con números que no conocemos. Por ejemplo, la x. También podemos expresar enunciados de una forma más breve. Por ejemplo, si nos dicen la secuencia de números que va de 4 en 4, lo podemos expresar simplemente como 4n. Y ya no tendríamos que escribir toda esta expresión verbal. También nos permite expresar propiedades o relaciones de manera general. Por ejemplo, para expresar la proporcionalidad entre dos conjuntos, simplemente ponemos A entre B es igual a C entre D. Esto nos representa una proporcionalidad. Veamos lo que es una ecuación lineal. Bueno, la ecuación lineal es aquella en la cual la variable o la incógnita tiene como exponente máximo el 1. Esto que está en pantalla es una expresión lineal, 5x más 36 igual a 86. A la parte que está a la izquierda del signo de igual le llamamos primer miembro, a la que está a la derecha le llamamos segundo miembro de la ecuación. El 5 que está con la x se le llama coeficiente. A la x le llamamos literal o variable o incógnita. Y al 36 y al 86 se les conoce como constantes. Ahora sí vamos a ver cómo traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Vamos a poner algunas expresiones verbales comunes y vamos a tratar de traducirlas o cambiarlas a un lenguaje matemático, un lenguaje algebraico. La expresión verbal, la primera, la más simple, dice un número. ¿Cómo ponemos un número en lenguaje algebraico? Simplemente ponemos una letra. En este caso yo puse la X. ¿Cómo ponemos el doble de un número en lenguaje algebraico? El doble nos indica multiplicar por 2, entonces vamos a poner 2x. Recordemos que un número junto con una letra, si no hay una operación en medio, un signo de suma o de resta en medio, nos indica una multiplicación. Entonces aquí estamos expresando el doble de un número. Un número aumentado en 6 unidades. La palabra aumentado nos indica agregar algo y agregar es sumar. Por lo tanto, al número que le llamamos X le agregamos 6. La mitad de un número. La mitad nos indica que debemos dividir este número entre 2. Entonces ponemos este número X entre 2. O también lo podemos pensar como un medio de X. La diferencia de dos números distintos. Diferencia nos indica el resultado de una resta, por lo tanto, vamos a poner la resta de dos números diferentes. Ponemos letras diferentes porque aquí dice números distintos. El producto de dos números diferentes. Producto se refiere al resultado de una multiplicación, por lo tanto, vamos a poner A por B. Letras diferentes porque aquí dice números diferentes. El cociente de dos números diferentes, cociente nos indica el resultado de una división, por lo tanto vamos a poner estas dos letras diferentes dividiéndose, F entre A. El cuadrado de un número, bueno, el número no lo conocemos, vamos a ponerle X elevado al cuadrado, o con exponente 2.
Un número disminuido en 10. Dijimos que disminuir significa quitar o restar. Por lo tanto, vamos a poner este número x restándole 10. El triple de un número nos indica multiplicar este número por 3. Por lo tanto, vamos a poner 3x. Aumentado es una suma, sería más 10. La suma de dos números diferentes es igual a 23. Vamos a sumar dos números diferentes. Entonces vamos a poner x más y, son letras diferentes, porque son números diferentes, igual a 23. La suma de dos números consecutivos es igual a 51. Ok. Cuando hablamos de números consecutivos, el consecutivo de un número, por ejemplo, si el primer número es x, el consecutivo de x va a ser x más 1. Le agregamos 1 a la x. Entonces, esto nos quedaría x más 1 es igual a 51. El primer número es x, el segundo número es x más 1. La quinta parte de un número es igual a 9. La quinta parte nos indica dividir el número entre 5. Entonces ponemos n entre 5 igual a 9. El doble de un número más 15 es igual al triple del mismo número. El doble de un número es 2x. Entonces nos va a quedar 2x más 15 es igual a 3x. ¿Por qué usamos la misma letra? Porque aquí nos dice que es el mismo número. Vamos a ver esto mismo, pero con problemas de esos que llaman comúnmente razonados, problemas con texto. Compré 3 libretas, pagué con un billete de 100 y me dieron 4 pesos de cambio. ¿Cómo ponemos todo esto en un lenguaje matemático, un lenguaje algebraico? 100 menos 3L igual a 4. Si lo analizamos bien, 100 es el dinero con el que pagué, 3L es el precio de las 3 libretas o el costo de las 3 libretas. Si a los 100 le quitamos lo que me cobran por las libretas, me deben de quedar los 4 pesos que me dieron de cambio. Y ya todo lo expresamos en lo ponemos en una expresión como la que está ahí. Compré 2 refrescos y una hamburguesa por las que pagué 74 pesos. 2 refrescos y una hamburguesa. Para no escribir todo esto, podemos poner simplemente 2R más H igual a 74. 2R son los 2 refrescos, la H es la hamburguesa y 74 es el costo de los dos. ¿Por qué lo sumamos? Porque para llegar al precio de 74 o a lo que pagamos, pues hay que sumar lo que nos costó todo. Vamos a ver una más. Si sumamos la cantidad de hombres con la cantidad de mujeres, el resultado es 32. Si restamos las cantidades, el resultado es 4. Aquí tenemos un problema donde tenemos dos condiciones. La primera condición es esta. La suma de la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, que se pondría así. H más M igual a 32. La segunda condición es lo que sigue del texto, que sería una resta. Y entonces vamos a restar la cantidad de hombres menos la cantidad de mujeres y nos queda como resultado 4. Esto suponiendo que la cantidad de hombres es mayor que la cantidad de mujeres. Veamos un último ejemplo. 3 ensaladas y 2 aguas cuestan 150. 2 ensaladas y 4 aguas cuestan 140. ¿Cuánto cuesta cada uno? Bueno, no vamos a dar respuesta a esa pregunta, simplemente vamos a traducir esto a una expresión matemática. 3 ensaladas y 2 aguas cuestan 150, lo podemos poner así. 3E más 2A igual a 150. 2 ensaladas y 4 aguas, lo podemos poner así. 2E más 4A igual a 140. Bueno, en un próximo video veremos cómo resolver este tipo de problemas que nos plantean un sistema de ecuaciones.